Llegué a casa 48 horas antes para darle una sorpresa, y entré en una casa que contenía la respiración por un secreto que no me llamaba. El vuelo desde Denver pasó volando. Apreté con fuerza mi bolsa de regalo, una chocolatina que le gustaba, una botella de vino que pensaba abrir cuando le contara lo de su ascenso. En mi mente, repasé su sonrisa al verme en la puerta. Sorpresa, alivio, un fuerte abrazo, lo que deberían haber sido 8 años de matrimonio. No había contado con esa punzada en la nuca que sentía últimamente cada vez que pensaba en él. La llamaba cansancio. Ahora sabía que era real. El taxi giró hacia la calle Maple. A lo lejos, mi casa estaba cálidamente iluminada, como cada noche. Vi su Honda y el sedán blanco de Lisa estacionados impecablemente. Unos cuantos coches desconocidos se alineaban en la acera, como invitados con prisa. Apreté con fuerza el asa de mi maleta. Probablemente se habían reunido para ver un partido de fútbol, me dije, y yo sería la grata sorpresa en ese minuto extra. Una oleada de alegría me inundó el pecho, pero no del todo. Se quedó atascada en el centro del esternón, como si algo la retuviera. La puerta se abrió. El aroma a orquídeas inundó el ambiente, fuerte y dulce más de lo habitual. La mesa del salón estaba sorprendentemente impecable, la ropa de cama fresca, los jarrones perfectamente arreglados. Mi primera impresión no fue de alegría. Fue fingida. Dejé la maleta al pie de la escalera y la bolsa de regalo sobre la mesa. Mis dedos tocaron inconscientemente la pantalla del móvil y vi algo extraño. La conversación de familia estaba muy abajo, las notificaciones desactivadas. El icono de la campana estaba tachado. Alguien me había silenciado en mi propia casa hacía rato sin que me diera cuenta. Entré en la cocina con la intención de servirme un vaso de agua para aliviar la sequedad de mi garganta. Sobre la encimera, una tarjeta boca arriba decía, para el bebé Thompson de la abuela. La letra en español era pulcra. Thompson. El apellido de mi marido. Me oí reír entre dientes, una risa ahogada. «Alguien Thompson está embarazada», le dije al refrigerador, esperando que sonara a broma. Abrí la puerta, y la botella de agua vibró con el imán del calendario. Un papel blanco, con la etiqueta «Revisión 1030», debajo del logo de una clínica de fertilidad, medio oculto por un imán de gato. Mi nombre no estaba en el calendario, pero la letra me resultaba familiar. Había vivido con él el tiempo suficiente para saber que escribía el número 3 como una E al revés. Un recibo arrugado de la clínica Mamá y Bebé sobresalía del cubo de basura junto al lavabo. El número de la tarjeta estaba tapado, pero los últimos 4 dígitos eran los últimos 4 dígitos de mi tarjeta. Me quedé allí estupefacta durante 3 segundos, y entonces mi cerebro empezó a buscar explicaciones inofensivas. Lisa podría haber llevado a una amiga al médico. Yo podría haberle prestado mi tarjeta a alguien. Podría haber sido todo un accidente. Reuní las teorías, aferrándome a ellas como a un abrigo calentito en junio. Innecesarias, pero aún así, temerosa del frío. En el patio trasero se oían susurros. El tintineo de los vasos, el chirrido de las sillas de hierro contra el suelo de piedra, alguien contando un chiste malo. Tras las cortinas de cristal, aparecieron siluetas que saludaban con la mano. Alguien colocó algo redondo sobre la mesa. Caminé más despacio, cada paso como si bajara a tientas las oscuras escaleras. Mi corazón ya no latía de alegría. Latía con una pregunta. ¿Por qué todo es de repente perfecto el día que llegué temprano a casa? Tomé la botella, apretándola contra mi pecho como un elemento de una obra que esperaba estuviera a punto de comenzar. Luego la dejé. En un instante, vi una línea trazarse dentro de mí, la línea entre la esposa que siempre justificaba todo y la mujer que comenzaba a confiar en sus propios sentimientos. Miré a mi alrededor en la cocina, que había estado hecha un desastre en mis vuelos nocturnos, y hoy no quedaba ni un solo plato, ni rastro de agua. Todo brillaba como en una revista. Cuando la vida es tan brillante, significa que alguien ha borrado muchas huellas. Yo había vivido de esas huellas. Una taza de café con una mancha de labios, una camisa olvidada en una silla. Ahora habían desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Saqué el teléfono y volví a abrir el chat con Lisa.
La última vez que tomamos un café, canceló a última hora porque tenía dolor de cabeza. El mensaje terminaba con un emoji sonriente. Recordé decenas de veces así. Los dolores de cabeza se repetían cuando yo estaba de viaje de negocios, cuando él estaba ocupado. Nunca lo relacioné. Hoy, cruelmente, todo cobró sentido. Respiré hondo. Estaba lista para ser la mujer que sabía decir la verdad, aunque doliera. Deslicé la mano por la cortina de cristal, deteniéndome a medio camino. Un viejo hábito me llamó de vuelta a la cocina. Serví 2 copas de vino y practiqué mi sonrisa. Una voz nueva susurró: «Ya no hay nosotros que servir». Dejé caer la cortina y cambié de posición para mirar más de cerca a través del cristal. Afuera, el sol de la tarde bañaba de oro las cintas de crema que se mecían con la brisa. Alguien acababa de colocar un pastel sobre la mesa, girándolo para que las palabras en su superficie quedaran hacia la puerta, hacia donde yo estaba. No pude leerlo todo, solo lo suficiente para ver el apellido de mi marido mezclado con crema de mantequilla, rica, resbaladiza e inexpresiva. Puse la mano en el pomo de la puerta corredera. El metal frío me erizó la piel, como si mi cuerpo estuviera a punto de lanzar una última advertencia. Pero ya había tomado mi decisión. Basta de retroceder, basta de trastear. Abrí la puerta de golpe y salí en medio de una fiesta, donde, si tenía un nombre, solo figuraba en una parte deliberadamente olvidada. Y a partir de ese momento, todas las voces enmudecerán, para dar paso a la única pregunta que alguien debe responder: ¿desde cuándo? La charla del exterior se interrumpió bruscamente al abrirse las puertas correderas. El sol de la tarde iluminó los helados, haciéndolos temblar como peces respirando. 20 personas. Sostenían vasos, sonreían, se acomodaban el pelo frente a sus teléfonos. Solo una persona no sonreía: yo. Una hilera de globos atados a las sillas atrajo mi mirada hacia una larga mesa cubierta con un mantel blanco. En el centro, una tarta me daba la bienvenida. Felicidades, David y Lisa. Oí a alguien elogiar la suavidad de la crema de mantequilla, como si se tratara de un cumplido acertado. Mi suegra estaba cerca de Lisa, alisándole la ropita de bebé. Mi madre estaba sentada a su lado, sonriendo con ironía ante una historia que no necesitaba explicación. David estaba junto al horno, con el delantal que le había regalado por Navidad. Fue el primero en verme. Su rostro palideció, se sonrojó y luego se puso rígido como la madera seca. Habló en voz baja, como si no creyera que la voz le pertenecía. «Has vuelto». Simplemente sucedió, dije con una naturalidad que me sorprendió. Denver termina temprano. Me dirigí directamente a la mesa de la tarta, con la mano sobre el brillante cuchillo de acero inoxidable. No corté la tarta. Solo toqué aquello que celebraba la existencia de algo que no era mío, en mi propia casa. Lisa se levantó con dificultad. El vestido amarillo se ceñía a su vientre de embarazada como una declaración. Observé la declaración y sentí algo dentro de mí quebrarse y enmudecer. «Maya», dijo Lisa con voz temblorosa, «déjame explicarte». «¿Explicar qué?». Me giré, con la voz ya no suave. ¿Explicar por qué el nombre de mi marido aparecía en la tarta y el mío no? ¿O explicar por qué todo el vecindario sabía que iba a tener un nieto, menos yo? La multitud se movía como un solo organismo. Algunos dejaban sus vasos, otros se ajustaban las copas, otros miraban sus teléfonos. El silencio llenaba el aire hasta que una prima de David intervino. «Viajas demasiado por trabajo, tío». Dejó la última frase en el aire, creyendo que el malentendido se había entendido. Sonreí. Sí, hombres. Hombres que saben usar las tarjetas de sus esposas para pagar la atención prenatal en la clínica de mamá y bebé a las 10:30 de la mañana. Varias miradas se posaron en mí. Mi madre se tocó el reposabrazos de la silla, con los nudillos blancos. Mi suegra intentó esconder una bolsita de regalo a sus espaldas. David dio un paso al frente, con las manos en alto como un policía despejando un atasco. «Maya, entra y hablemos. No armes un escándalo». «No estoy armando un escándalo», dije claramente. «Estoy hablando, en el lugar que ustedes han elegido para celebrar». Señalé la pancarta. «Bienvenido, bebé Thompson». ¿Quién imprimió esto? ¿Y desde cuándo Thompson deja de incluirme?
Un vecino se aclaró la garganta. Nosotros. Solo queríamos facilitarte las cosas, tartamudeó David. Cuando llegues a casa, nosotros. ¿Fácil? Significa hacer la fiesta en mi casa. Cuando yo no estoy, interrumpí. Y espérame, significa esperar hasta que se corte el pastel. Lisa se agarró el estómago, intentando encontrar algo que decir para arreglar las cosas. No, no queríamos hacerte daño. Simplemente nos enamoramos. Love supo programar su control prenatal para el mismo día de mi vuelo, respondí. Love supo desactivar las notificaciones de su grupo familiar para no oírme preguntar por ella. Love supo lo suficiente como para atar globos, colgar cintas y escribir su nombre junto al tuyo. Alguien suspiró, el suspiro de un extraño al que le gusta mediar. Mi madre dijo suavemente: «Hija, cálmate. El matrimonio es honestidad», dije girándome. «¿Cuándo lo supiste?». Tragó saliva, mientras sus ojos recorrían el pastel como si buscara una respuesta entre el glaseado. David bajó la voz. «De acuerdo», dijo. «Casi 2 años. Estábamos solos. Tú te habías ido, Lisa acababa de divorciarse. Nosotros». «La soledad no significa apropiarse de las casas ajenas», dije con voz baja pero fría. «La soledad no implica firmar recibos con mi dinero. Y la soledad no significa ponerse el delantal del traicionado y asar carne delante de ellos». Uno de los hermanos de David intervino. «Maya, no digas cosas de las que te vayas a arrepentir. Solo me arrepiento de una cosa, de haber confiado en alguien que me necesitaba más que en alguien que me amaba». Me volví hacia Lisa. «¿Cuándo te enteraste de que estabas embarazada? ¿Y quién eligió hoy?». «Hace 3 semanas», respondió Lisa con los ojos llenos de lágrimas. «Pensamos que sería útil contárselo a todo el mundo». «¿Mejor para quién?», pregunté. «¿Para mí o para esta fiesta?». Nadie respondió. Solo se oía el sonido de papel al cortarse y el tintineo de vasos contra platos. Miré a mi alrededor. Sus compañeros de trabajo, vecinos, familiares. Gente que contaría la historia de aquella noche con un prefacio. Llegó temprano a casa ese día. Respiré hondo. El dolor había cambiado de forma. Ya no era una puñalada de pánico. Era un bolígrafo trazando una línea. «Adelante, chicos», dije. «No voy a arruinar la fiesta. Solo estoy recuperando lo que me pertenece. Esta casa, mi voz y la verdad». Regresé adentro, con las manos ya sin temblar. Sabía que haría la maleta, no para otro viaje, sino para otra vida. La puerta de cristal se cerró, y el murmullo del patio se amortiguó como un canal de televisión con el volumen bajo. En la cocina, la tarjeta para el bebé Thompson seguía allí, esperando a que alguien la abriera. Yo ya no era esa persona, y mientras arrastraba mi maleta escaleras abajo, supe cuál era mi primer destino. Una habitación de hotel lo suficientemente tranquila como para poder desahogarme llorando y lo suficientemente iluminada como para empezar a contar cada factura, cada recuerdo, cada grieta para la reunión con el abogado de mañana. La puerta de la habitación del hotel se abrió con un clic seco. No había olor a hogar, solo el de sábanas lavadas industrialmente y el silencio anónimo de habitaciones que ya guardaban demasiados secretos. Dejé la maleta y la botella de vino y la chocolatina quedaron sobre la mesa como 2 testigos sin nada que decir. Una parte de mí aún quería llamar a esto una pesadilla. La otra empezó a clasificar las cosas en cajones, lo que necesitaba ahora, lo que guardaría para mañana y lo que quemaría en el recuerdo. Me senté en el borde de la cama. Las lágrimas no brotaron como una cascada, sino que resbalaron obstinadamente, nublando mi visión. Lloré por las noches sola en el aeropuerto, por las veces que le llevé a casa una cita para las revisiones de fertilidad, y él solo dijo que sí, por la bandera amarilla que me borró de su vida. Después de llorar, sentí un extraño vacío en el pecho, un espacio apenas suficiente para una decisión. Mañana, abogada. Abrí el maletín que llevaba en cada viaje de negocios. La carpeta de Abril Casa, una vieja costumbre que hoy se había convertido de repente en una rutina. Dentro había copias de la escritura de la casa que compré con la herencia de mi abuela, extractos bancarios, extractos de tarjetas de crédito, pólizas de seguros y facturas importantes que guardaba por si acaso. Busqué rápidamente la carpeta de abril, gastos que coincidían con mi horario laboral, cenas en restaurantes,
alquiler de coches, pequeños regalos desconocidos. Subrayé. El amarillo se intensificó con el regreso de mi corazón. Una línea resaltaba en la página, como una autocrítica, pagado en Clínica Mamá y Bebé, fecha, hora, los últimos 4 dígitos de la tarjeta, la mía. Recordé el recibo arrugado en la papelera junto al lavabo, así que no había error. Estaban alineados, esperando pacientemente a que me armara de valor para mirarlos. Abrí mi antiguo correo electrónico. Asunto: consulta preliminar, divorcio. 3 meses antes, me había sentado ante la abogada Patricia, una mujer de mirada amable pero voz firme, y le pregunté, y sí, para luego convencerme de que estaba siendo demasiado escéptica. Patricia me había dicho: recopila información antes de que te lastimen. La razón debe ir al menos un paso por delante del corazón. Lo hice, sin comprender por qué. Ahora agradezco esa voz de escepticismo que siempre me ha acompañado. A la mañana siguiente, a las 9:05, estaba en la oficina de Patricia. Mientras le contaba lo sucedido la noche anterior, me miró más tiempo de lo habitual, no con lástima, sino con precisión. Lo tenemos todo, dijo, ordenando los papeles en columnas como si fueran fichas. La casa a nuestro nombre, la herencia, los gastos ilegales. Esta parte de la ley se llama dilapidación de bienes gananciales para fines extramaritales. Al tribunal no le gusta eso. Puede decir que estoy mucho tiempo de viaje de negocios, que descuido. Comencé. Los sentimientos pueden ser complicados, interrumpió Patricia con suavidad, pero los registros no. Golpeó con la pluma el cheque de maternidad, las transacciones del restaurante, los recibos de las flores. De ahora en adelante, todos son datos. Las emociones se reservan para el final. Asentí. Había vivido demasiado tiempo convenciéndome a mí misma. Hoy viviría comparándome. Patricia se dirigió a los bienes. El coche lo pagué yo. El seguro también. Las cuentas de inversión, financiadas principalmente con mi sueldo. Y esto, señaló el certificado de uso del suelo. La casa. Suspiré profundamente mientras continuaba. Es propiedad separada. Él no tiene derecho a reclamarla. El alivio no fue una victoria. Fue una superficie plana donde apoyarme, en lugar de hundirme más en el fango. Firmé cada página, mi firma suavizándose con cada trazo, no porque doliera menos, sino porque cada trazo era una grieta que canalizaba las lágrimas al lugar adecuado. Presentamos la demanda hoy, dijo Patricia. Le notificarán en 2 días. Por la casa, pediré una orden de desalojo de 30 días. Y por la malversación de bienes, pediremos una indemnización. Tendrás que tener paciencia con las llamadas. Me miró fijamente a los ojos. Alguien dirá, la familia debería perdonar. Alguien dirá, piensa en el niño. Confundirán la armonía con la falta de límites. Tu trabajo es mantenerte firme en el buen camino. Sonreí, por primera vez en horas, aunque la sonrisa era como una cicatriz reciente, fina, pero real. No voy a discutir por teléfono, dije. Hablaremos por escrito. Al salir de la oficina, pasé junto a una puerta de cristal. Mi reflejo, las cuencas de los ojos hinchadas, el pelo recogido a toda prisa, la chaqueta arrugada no parecía fuerte. Pero algo dentro de mí estaba cambiando. De víctima a duelo. No podía borrar la traición. Pero podía obtener beneficios. Esa tarde, regresé a mi habitación de hotel y extendí todos los papeles sobre la mesa como si fuera un mapa electoral. Los numeré. 1. Escrituras de la casa. 2. Extractos de tarjetas de crédito, marcando los gastos similares. 3. Facturas médicas. 4 horarios de trabajo y vuelos. 5 capturas de pantalla del chat familiar, con las notificaciones desactivadas. Con cada prueba que colocaba, la niebla se disipaba de mi mente. Ya no necesitaba imaginar, porque la verdad era evidente. Abrí el cajón, saqué mi cuaderno y escribí una frase en la primera página. A partir de hoy creo en mí. Cuando terminé de escribir, me dejó de temblar la mano. No fue porque el mundo se volviera de repente amable. Fue porque dejé de hacerme sentir débil. El teléfono se iluminó. La primera llamada fue de mi madre, luego de mi suegra, después de mi marido. Sus nombres parpadeaban como luces en un tablero, titilando al unísono. Hablar,
Observé las llamadas brillar, pensando en Patricia. Te llamarán para explicarte por qué tu lesión debería ser menor. Dejé que sonara un par de veces más y luego colgué boca abajo. Mañana hablarán mucho de calma, perdón y familia, pero esta noche guardaré silencio, para que mañana por la mañana, cuando conteste el teléfono, no tiemble de miedo, sino que tenga límites claros. Y justo cuando apagué la luz, la campana volvió a sonar. Esta vez la recogí. La siguiente parte de la batalla no era con un solo hombre, sino con un coro de voces que clamaban por lo que debía hacerse. Respiré hondo, mantuve mi postura y dije, hablaremos con respeto a la verdad. El teléfono vibró como una ventana azotada por el viento invernal. El primer nombre que apareció, mamá. No te precipites, dijo mamá en cuanto pulsé contestar. Todo matrimonio tiene sus altibajos. El perdón es lo que paga la persona lesionada, respondí en voz baja. ¿Desde cuándo lo sabe mamá? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Lo dudábamos. Pensábamos que pasaría. Así que eliges guardar silencio y esperar un milagro, dije, sintiendo un profundo dolor atravesar mi corazón. ¿Y qué lugar ocupo yo en esa esperanza? Maya, no me pongo del lado de nadie. Simplemente me temo que estás sola. Peor que estar solo, dije, es estar en medio de una fiesta y no tener nombre en tu propia historia. La llamada terminó con un suspiro que golpeó la pared de cristal de la habitación del hotel. El teléfono volvió a sonar. Suegra, hijo, los hombres a veces son débiles. Eres un adulto, ¿sabes? Dijo ella amablemente. David va a ser padre, necesita sentar cabeza. ¿Significa eso organizar una fiesta en mi casa mientras estoy fuera? Pregunté. ¿Significa usar mi tarjeta para pagar la revisión prenatal de otra persona? Tosió. No digas cosas de las que te vayas a arrepentir. Piensa en el bebé. De ahora en adelante, pensaré por mí misma, dije. El resto, el abogado lo pondrá por escrito. Los mensajes me llovían como una lluvia. Mi primo, habla como una adulta. Mi marido, le das demasiada importancia. Un amigo común. Todo el mundo comete errores. Leí cada línea y me di cuenta de una cosa. No les preguntaban cuánto dolor sentía, solo les preocupaba si el final les resultaba agradable a la vista. Llamé a mi madre. No voy a discutir, dije con una voz sorprendentemente tranquila. Tengo 3 reglas. Toda la comunicación por escrito, no pedir disculpas a nadie y no ocultar la verdad aunque alguien se sienta incómodo. Lo entiendo, dijo en voz baja. Pero eres tan terco. Fui débil durante 8 años, respondí. Y me quebré en mi propio patio. El teléfono volvió a sonar. David. Lo dejé pasar. Luego Lisa. Lo dejé pasar de nuevo. Ya no era mi responsabilidad amortiguar su caída. Era mi responsabilidad proteger mi territorio. En el silencio, oí algo que antes me era ajeno. Dignidad con sonido. No era fuerte, era constante. Era el turno del hermano de David. Maya, ¿cómo decirlo? Estás siendo demasiado dura. Dale unas semanas. Todavía no ha encontrado dónde vivir. Han tenido 8 años para averiguar cómo hacerlo bien, dije. Los papeles llegan en 2 días. 30 días para mudarse. Eres tan cruel. Ser amable con un traidor, respondí, es ser cruel contigo mismo. Un mensaje en un grupo familiar se iluminó. Alguien envió una foto de un pastel recién cortado, con velas a medio encender, y el texto, un nuevo comienzo. Leí el mensaje y comprendí el discurso que todos repetían. Armonía borrando pruebas, paz silenciando a los enfermos. Hice clic en salir del grupo, no por ira, sino porque necesitaba espacio para escuchar mi voz. Esa noche, mamá volvió a llamar. Lo siento, dijo con una voz tan débil como el borde de un pañuelo. Elegí la paz antes que la tuya. Lo sé, dije. Pero la paz que he conseguido con mi silencio es demasiado cara. Le envié un mensaje a Patricia. Confirma la presentación y la solicitud de suspensión de la libertad condicional por 30 días. Toda la comunicación será por correo electrónico. La respuesta fue inmediata. Recibido. 2 días para cumplir la condena. Prepárate, van a intentarlo una última vez. Me paré frente al espejo. Tenía la cara hinchada.
pero mis ojos habían dejado de buscar la declaración de inocencia de otra persona. Abrí la ventana y dejé entrar el aire frío. Abajo, la ciudad seguía buscando sus propias respuestas. La mía era clara. Elegí el límite, no el silencio. Y al cerrar las cortinas, supe que la historia no había terminado con las llamadas. Tras la aparente calma, la banda sonora se resquebrajaba, facturas, puertas cerradas y una verdad más pesada que cualquier excusa, una que haría caer la máscara del nuevo comienzo, revelando el verdadero precio de la traición. Respiré hondo, dejando espacio para el mañana, cuando las cosas empezarían a desmoronarse por sí solas. 2 días después del servicio, el teléfono sonó exactamente 17 minutos después del horario de oficina. La voz de David era ronca y urgente, como la de alguien subiendo corriendo las escaleras al mediodía. Maya, entregaron los papeles a la empresa. 30 días, no puedes hacer eso. Estoy haciendo exactamente lo que permite la ley, respondí. Se oyó un sonido de saliva al otro lado de la línea. ¿Ya encontraste casa? La empresa de alquileres se negó. Mis ingresos no alcanzan. Ya sabes cómo están los alquileres hoy en día, dijo con una risa incómoda, desafinada. Dame un par de semanas. Ya veré qué hago. Durante 8 años te entregué mi vida, dije lentamente. Ahora te entrego la verdad. 30 días. Colgué, no por crueldad, sino porque era hora de cortar el tubo de alimentación en el que me había convertido. Los mensajes que siguieron estaban dispersos como clavos en el camino. Se ha perdido la fianza. El casero exige una balista. Hay piso disponible, pero a más de 1 hora del trabajo. Los leí, no para compadecerlo, sino para dejar constancia del precio de decisiones que antes había considerado invisibles. La 28ª noche, pasé a recoger el correo. La llave de casa estaba sobre la encimera, junto a la nota. Lo siento. El silencio en la casa era un sonido nuevo, no el vacío de la pérdida, sino el espacio justo para que el viejo yo se retirara y el nuevo yo entrara. Unas semanas después, David llamó desde un número desconocido. Casi no quise contestar, pero mis dedos respondieron antes de que pudiera. Estoy despedido, dijo. Me retrasé con el alquiler. Estoy durmiendo en mi coche. Miré por la ventana del hotel. La calle estaba tan concurrida como siempre. La vida rara vez se detenía por nadie. ¿Y Lisa? Pregunté. Hubo una pausa sepulcral. Ella murió. Tragó saliva. Hace 6 semanas. Aborto espontáneo. Me recosté contra la pared. Las palabras fueron un suspiro. La pérdida no es una brújula moral, pero aún así dolía. Lo siento, dije. No se oyó nada al otro lado de la línea, solo la respiración entrecortada de un hombre que se ha dado cuenta de que no le queda nada más que ofrecer que lástima. Los mensajes de conocidos llegaban como pájaros perdidos. Rompieron. Volvió a casa de sus padres. David vendió su coche y se compró uno viejo. No me detuve a pensar en ninguna de esas palabras para sentirme satisfecha. Ese tipo de victoria solo me convertía en una sombra de otra persona. Opté por guardar silencio y regar los rosales recién plantados en el jardín, justo donde alguien había colgado una pancarta. El sábado por la mañana, en el supermercado, me encontré con Lisa en el pasillo de los cereales. Estaba tan delgada y pálida como un recibo largo y sin tinta. Nos quedamos una frente a la otra, ya no amigas, pero tampoco enemigas. Maya, dijo, sin aliento tras una larga carrera. Tengo algo que contarte. Nos sentamos en un café cercano. Lisa sostenía su taza de té con ambas manos, como si se aferrara a lo último que le quedaba de calor. Antes que nada, lo siento, dijo. Siento haberte quitado aquello en lo que más confiabas. Guardé silencio. Quería oír la verdad, no una disculpa en una taza de té. David te dijo. 2 años. Lisa bajó la mirada, pero empezó hace 3 y medio, 3 meses después de mi divorcio. Las cifras caían como monedas en el fondo de un pozo, sin sonido alguno por la profundidad. Recordé el viaje de aniversario, las navidades con ambas familias, las noches con los especialistas en fertilidad y volver a casa con la esperanza envuelta en papel de impresora mientras otra vida se gestaba, sin que yo estuviera invitada. Tengo algo, dijo Lisa, sacando unos papeles de su bolso.
un recibo del restaurante de la noche de mi aniversario de boda, una captura de pantalla de un viejo mensaje que decía, «¿Cuándo vuela?», una tarjeta de cumpleaños con la letra de David que me sabía de memoria. Las pruebas no tenían que ser exageradas. Solo tenían que estar en el lugar y el momento adecuados. Me miró con los ojos rojos, como si acabara de quitarse otra capa de rímel. Después de perder al bebé, David dijo que debíamos parar. Dijo que nos estábamos dejando llevar por el drama, que sin el bebé no había nada que nos detuviera. Antes de irse me preguntó, ¿lo aceptarías de nuevo? El sonido que oí dentro, curiosamente, no fue un chasquido. Fue el chasquido de una cuerda, tan nítido que podía oír cómo se movía el aire. Así que, dije, no fue amor, fue planificación. Lisa asintió, y de repente vi ante mí no a la mujer que me robó a mi marido, sino otra versión de la credulidad. Una persona que encuentra su lugar en el mundo aferrándose a un hombro vacío. ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté. Porque después del divorcio pedí una pensión alimenticia, dijo Lisa. David le dijo al juez que su exmujer le quitó todo. Lo investigué y era todo tu dinero. Pensé que merecías saber toda la historia. Bajé la mirada hacia la mesa. En los círculos de agua del fondo de mi taza vi el reflejo de una mujer que había dejado de buscar respuestas en los demás. Gracias, dije, no para disculparme, sino porque la verdad, aunque tardía, por fin había salido a la luz. Nos pusimos de pie. En la puerta, Lisa hizo una pausa. Maya, si pudieras, perdónate primero, no a nosotros. Asentí. Perdónate, sonaba como una habitación con la ventana abierta. Por la tarde, de camino a casa, paseé por el jardín recién plantado. El viento agitaba la guirnalda de luces, cuya luz vibraba como el corazón de alguien que se recupera de una enfermedad. Pensé en los bucles. David dejándome por una ilusión de sí mismo, Lisa aferrándose a David por una ilusión de seguridad. Y yo, ahora, elegí una línea recta sin ilusiones, solo con límites. Al día siguiente, vi a David en un restaurante, solo, con una copa de vino sin hielo. Me levanté, no para salvar a nadie, sino para saldar cuentas. Tenía una última pregunta que necesitaba respuesta, no con un recibo ni un correo electrónico, sino con la mirada de un hombre que por fin se enfrentaba a su propia cobardía. Y caminé hacia el bar, no para reconectar, sino para cerrar lo que debía cerrarse, antes de abrir una nueva puerta al final que yo elegí. El bar estaba más oscuro de lo que recordaba. La luz amarilla proyectaba una tristeza colectiva en los rostros, y la copa de vino frente a David estaba tan vacía como una disculpa sin respuesta. Levantó la vista al verme acercarme. Sus ojos reflejaban la familiar mezcla de emociones, sorpresa, esperanza y una silenciosa aceptación de que yo seguía siendo la salvadora. Esta vez, no era yo quien salvaría a nadie. Escuché a Lisa, dije, sentándome en el taburete alto a su lado. 3 años y medio. Y la pregunta que le hiciste después de que perdiera a su hijo no fue cómo afrontarlo, sino volveré contigo. David sonrió levemente. La sonrisa de quien acaba de perder y quiere negociar. Me equivoqué. Fui débil. Pero tenemos 8 años. Tenemos 8 años de mis negociaciones, y los últimos 20 minutos de tu justificación interrumpí. No vine aquí para reabrir nada. Vine para cerrarlo. Apretó el vaso con fuerza, con los dedos blancos como una pared agrietada. ¿Puedes perdonarme? El perdón es un derecho del agraviado, dije. Pero perdonar no significa volver atrás. Elijo perdonarme primero a mí misma, por ignorar mi intuición, por hacer los cálculos y restas de tu vida por ti. David bajó la cabeza. En ese instante, vi la cruda verdad. Nunca quiso crecer, solo quería un techo donde cobijarse. Yo había sido ese techo. Me puse de pie. Te deseo el valor de vivir en la casa que te construiste, por pequeña que sea. Y en mi casa, ya sabes, no hay sitio para ti. Salí del bar. El viento frío se me colaba por el cuello de la camisa, pero por una vez no me hizo temblar. De camino a casa, pensé en las puertas. Algunas cerradas por miedo, otras cerradas para dejar entrar la luz. El domingo por la mañana colgué el nuevo cuadro en el salón.
La pared donde antes estaba mi foto de boda estaba cubierta con un mapamundi de madera, con chinchetas que marcaban mis dos lugares favoritos, Nápoles y Kioto, lugares a los que había viajado, reído y encontrado la plenitud sin necesidad de la aprobación de nadie. El antiguo despacho de David se había convertido en una biblioteca, estanterías que llegaban hasta el techo, un sillón verde musgo y una taza de té humeante sobre la mesa. En el jardín, donde antes estaba la pancarta, añadí una rosa trepadora. Al atar la rama al enrejado, la suave cuerda rozó mi mano, un ligero y agradable rasguño que me recordó que crecer siempre tiene un precio, pero merece la pena. Conocí a Marcus en una conferencia de medicina. Hablamos del tiempo antes de hablar de lesiones invisibles. Era independiente, sabía escuchar y no prometía nada que no pudiera cumplir. Aprendimos a decirnos no, antes que para siempre, y eso curiosamente me reconfortó. En la cena de nuestra tercera noche, cuando el camarero preguntó, ¿quién paga la cuenta?, Marcus respondió, dividámosla, gracias. Sonreí, no por dinero, sino por principios. Esa noche, coloqué la cámara en la estantería y me senté frente al objetivo. Vi a una mujer con ojeras, pero con la espalda recta. Si estás viendo esto, le dije, probablemente acabas de pasar por un momento muy duro. Ojalá pudiera decirte que pronto mejorará. No es así. Pero ya verás. El dolor es una señal, no una definición. Te está diciendo que te marches del lugar donde te han reducido. Entiendo algunas cosas, continué. Primero, cuando alguien decide traicionarte, decide perderte. Segundo, no tienes ninguna obligación de suavizar la caída de quien te traicionó. Tercero, los límites no son muros que impiden la entrada del amor, sino vallas que protegen tu autoestima para que, si llega, el amor no te destruya. Respire hondo. Quiero que hagas algo esta noche. Escribe 3 límites que ya no estás dispuesta a transigir. Pégalos en la nevera, como si fueran citas médicas, para que cada vez que abras la puerta recuerdes quién eres. Apagué el motor y abrí la puerta del jardín. Las lucecitas parpadearon. El viento susurró entre las hojas, como si me contara palabras que cambiarían mi vida. Miré el jardín que había presenciado mi humillación y ahora conocía los nombres de las flores que allí crecían. No había magia, solo el esfuerzo del corazón y la paciencia de cada día. Y si preguntas, ¿qué queda después de todo?, mi respuesta es, yo. Una versión que no pide un lugar en la historia de otra persona, sino que escribe su propio capítulo. ¿Qué dirías si en esa fiesta en el jardín te dijeran que mantuvieras la calma por el bien de la familia? Cuéntame en los comentarios. Y si me necesitas, en el próximo video hablaré sobre las 10 señales de alerta de traición.